Señor. Hermanos, si me acompañan, vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Amén. El día jueves, nuestro pastor empezó a tratar un tema que vamos a estar hablando. Y un tema, como todos los que tienen la palabra, muy importante, si es respecto al servicio. Y el pastor ya empezó a tratarlo el día jueves. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a platicar respecto a eso. Hemos titulado esta enseñanza o plática el mayor ejemplo de servicio. Amén. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, por respeto a la palabra. Juan 13, y vamos a leer del versículo 1 al 5, oramos y empezamos a tratar el tema. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Señor bendito, Padre poderoso, a ti, solamente a ti, Señor, te damos la honra y la gloria hoy y siempre, Señor. En esta mañana te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, Padre, porque todo viene de ti, Señor. Te damos gracias porque has estado al pendiente siempre de nosotros, Padre. Y en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos auxilie, Padre, para tratar este tema, Señor. Nosotros, Señor, somos lentos en la palabra, Señor. Somos a veces siervos inútiles, Padre, pero siempre por eso pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea Él el que nos ayude para poder trasladar una palabra, Señor, que sea de bendición, de edificación para cada uno de mis hermanos, Señor. Toma autoridad en todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, Señor, para que podamos ser receptivos a la palabra y hacedores, Padre, de ella, y no oidores olvidadizos, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor. A ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomamos nuestro lugar, hermanos, por favor. Decíamos, hermanos, que el tema es el mayor ejemplo de servicio, ¿verdad? Y miren, tomamos el inicio como cita base o como pasaje base de esta plática, los versículos 4 y 5, hermanos. Esta porción de la palabra muchas veces ha servido para dar una enseñanza respecto a otro sentido. Pero miren, la palabra es tan hermosa, hermanos, que un solo versículo te enseña en diferentes formas. En esta hora quisiéramos hacer énfasis ¿en qué? En el servicio. Amén. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, el Señor nunca nos pide nada que Él no haya hecho, hermanos. El mayor ejemplo de todo es Él. Y en este caso estamos hablando del servicio. El mayor ejemplo del servicio, hermano, es el Señor. Porque mira, tú imagínate esta escena, ¿no? El Señor estaba sentado, no dice la palabra que estaba en un lugar de privilegio, estaba con los discípulos. En ese momento Él se levanta
y dice que se quitó su manto. O sea, no se quitó un gran ropaje, se quitó un manto solamente y se ciñó una toalla. Después de ceñirse la toalla, tomó un lebrillo, dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Seguramente los discípulos estaban desconcertados, porque aquel que venía a salvarlos, aquel Mesías, venía y de manera totalmente humilde, hermano, viene, se hinca a lavar los pies de cada uno. Una enorme muestra de humildad, hermano. Luego dice, luego puso un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora vamos al versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Ya que hizo todo el servicio de lavar los pies a todos los discípulos, pues se sentó y ahora se los interrogó, ¿saben lo que hice? Vosotros me llamáis maestro y señor, decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Mira, hermano, dicho sea de paso, aquí hay algo muy importante en el versículo 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, a pesar de su humildad, él nunca dijo, no, pues yo no soy maestro, yo no soy señor. Él sabía su identidad, hermano. Y lo dijo, lo soy. Ahora, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros queremos hacer alarde de una falsa humildad. Nosotros tenemos, dice la palabra que somos linaje escogido, nación santa. Así dice la palabra, ¿no? Somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dimensionar la identidad que tenemos. Lo que es delicado es que no es para vanagloria de nosotros, todo es para honra y gloria del Señor. Pero muchas veces puede haber menosprecio en nuestra vida, hermano. Y eso es muy delicado. Porque el menosprecio en tu vida te crea mucho daño. ¿Sabes cuánto valemos? La sangre de Cristo. ¿Vales? Valemos la sangre de Cristo, hermano. Entonces tenemos un valor muy importante. El valor que nos da el Señor. Amén. Luego dice más adelante entonces, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esta parte es muy importante, hermano. Nosotros no somos más que nadie. El Señor nos ha determinado que somos iguales. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos eso, hermano. A veces hay una lucha en nuestra vida porque a veces nos creemos más que otros. O a veces nos creemos menos que otros, ¿no? Ese es un problema. Deberíamos de entender que somos iguales, hermano. Yo predicaba el otro día, hay una cuestión a veces de posición, por eso hay cierta situación que maneja el Señor. Incluso la misma palabra, ¿verdad? No es que el hombre sea más que la mujer, hay una posición y hay una razón. Que algún día platicamos de eso, ¿verdad? Bueno, luego dice el versículo 15, porque ejemplo los he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El mismo Señor Jesucristo decía, yo no soy más que el que me mandó. Aquí estaba reconociendo al Padre. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso, hermano. No somos más que nadie, ni menos que nadie, ¿no? Ahora, ¿por qué quisimos empezar con este pasaje, hermano? Porque tenemos que dimensionar que el mayor ejemplo del servicio es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, todos tenemos bien determinado y dimensionado a Dios. Sin embargo, mira, vamos a ver en Filipenses,
Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Vamos a leer del 5 al 8. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Si pusimos atención en lo que leímos, hermano, dice que el Señor Jesús dejó su deidad y se hizo hombre, como tú y como yo. Y no solamente eso, hermano. En el versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, no solo dejó su deidad como Dios, se hizo hombre y se humilló a sí mismo. Entonces, como que ahorita nos queda muy claro cómo el Señor nos quiere enseñar, hermano, cómo debemos servir. Cuando tú haces un servicio a la iglesia, no se lo está haciendo al hermano, se lo está haciendo al Señor. Por eso dice la palabra, haz las cosas como si se las hicieras al Señor. A veces pudieran parecer pequeñas cosas, hermano. El culto no está hecho como una gran, son pequeños detalles que forman el culto. Desde que entramos, por ejemplo, ¿te has puesto a pensar que cuando entras está limpio el lugar? ¿Alguien lo hizo, no? Y en el mundo, ¿sabes qué piensan? Bueno, pues si alguien lo hace, pues que lo haga, ¿no? Yo sigo igual. Como hijos de Dios debemos pensar diferente. ¿Alguien lo hizo? Pues yo voy a pedir la oportunidad y la bendición de hacerlo, ¿no? En algún momento. Nuestra forma de pensar debe ser muy diferente, hermano. Porque mira, nuestro Jesucristo, siendo Dios, viene, lava los pies de los discípulos. ¿Cómo te imaginas un líder conforme al mundo? Llegaría y se sienta, ¿no? Y al contrario de ir a lavar a los discípulos, pediría que le fueran a lavar los pies a él, ¿no? Ese es el concepto del mundo, hermano. Pero tenemos un evangelio contradictorio a las cosas del mundo. Los conceptos del mundo son muy diferentes a los conceptos de Dios. Por eso a veces es dura la batalla, ¿no? Pero tenemos que cambiar esa forma de pensar. Dice entonces, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la obediencia, hermano. Yo siempre digo que si queremos probar la obediencia de alguien, le mandemos a hacer algo que no le gusta hacer. Pues si tú le mandas a hacer algo a alguien que le gusta hacer, pues no hay ningún sacrificio, ¿eh? Pero cuando tú a un hermano le dices, hermano, fíjate, y de ahí ves, ¿no?, que tanta obediencia hay. Ahora, estoy hablando de un hermano, ¿eh?, pero estoy hablando también en el mundo. Ahora la pregunta, si Dios te manda a hacer esto, ¿lo haces? Eso es importante entenderlo. ¿Cuántas veces te ha mandado o me ha mandado Dios a hacer algo y no lo hemos hecho, hermano? Estaba platicando un amigo, hace como 15 días que vino a los Estados Unidos. Dice que cuando bajó del estacionamiento, alguna señora se acercó y le pidió que la apoyara, ¿no?, económicamente. Y tú le dijo, no, pues no tengo. Y se bajó. Y en el camino dijo, venden ahí raspaditos, ¿no?, lo que llaman raspaditos. Y salen premio, ¿no? Entonces dijo él, si saco un premio, le voy a dar la mitad a esta persona y la mitad me la voy a quedar yo. ¿Y qué creen, hermanos? Que si sacó una cantidad más o menos importante. Entonces lo raspa, saca, lo cobra, y cuando sale, pues no ve a la señora y eso. Pero de repente la ve, ¿no? Y la señora se vuelve a acercar. El punto es que no se lo dio, hermano. A lo mejor ustedes que hubieran querido ir, que se lo dio, ¿verdad? Pues no se lo dio. No se lo dio y se fue. Pero ¿saben cuánto cargó en su mente? ¿Cuánto tiempo cargó en su mente eso?
se dio cuenta que a Dios no hay que prometerle cosas que no cumplas. Cuando tú le prometas algo a Dios, cúmplelo, y si no, mejor no hables. Si no, mejor no hay que decir nada. A veces decimos, sí, yo voy. A la mera hora no vamos, ¿no? Entonces mejor hay que razonar bien las cosas, ¿no? Bueno, mira, vamos a ver Mateo 20. Mateo 20, vamos a ver el versículo 25. 20, versículo 25. Amén. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, de manera reiterativa, el Señor nos vuelve a enseñar, ¿verdad? Dice que el Señor no vino a ser servido, sino vino a servir. Y si el Señor, siendo Dios, vino a eso, hermano, entonces, ¿cómo en qué posición debemos estar nosotros? Dice una frase que el que no sirve, no sirve, ¿no? Entonces, hermano, debemos ser útiles. Me acuerdo las palabras de mi abuela, me decía: el que es acomedido donde quiera cabe, decía, ¿no? ¿Y qué crees que es cierto? Una persona floja, hermana, en casi ninguna parte cabe. O la toleran 1 o 2 días, pero después ya empieza a no ocupar un buen lugar, ¿no? Me voy a decir otra cosa. O a incomodar. Pero entonces, ¿qué, hermanos? Siempre hay que ser útiles. Ahora, mira, hay una cosa bien importante. A veces tú crees que nadie se da cuenta. El primer problema es que el que se da cuenta es Dios. Si tú no estás sirviendo adecuadamente y no lo haces con todo tu corazón y con alegría, con gozo, pues lo está viendo el Señor. Ahora, terrenalmente, ¿tú crees que nadie se da cuenta? Sí, hermano, sí nos damos cuenta todos. Cuando alguien no está sirviendo adecuadamente, a veces como ministros hasta oramos por esa persona, para que el Señor le haga entender que no debe perderse bendición, porque el servir es una bendición. A veces no lo entendemos, pero el servir es una bendición. ¿Y sabes cuál es la clave de esto, o la parte importante? Debes encontrar gozo en servir. Es como dar. Cuando tú le das algo a alguien y esperas recompensa, casi no sé, un alto porcentaje de veces no te devuelven de la misma manera que tú ayudaste o diste. ¿Y sabes qué viene a tu vida? Frustración. Pero si yo lo ayudé en aquel tiempo y mira, ahora me vuelve la espalda. Pero si encuentras gozo en dar, ya ahí tienes el gozo, hermano. Ya lo demás, si viene, qué bueno, y si no, ni hablar, ¿no? Pero bueno, entonces estábamos leyendo, ¿qué? Mateo 20, ¿verdad? Entonces dice la palabra que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Te fijas cómo es contrario a lo que piensa el mundo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice la palabra que la mayor muestra de amor es que un amigo dé la vida por otro amigo, ¿verdad? Se dice. También dice que la mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amemos a los hermanos. Pero amar, hermano, no más es de decir, es de hacer. Porque hablar es bien fácil, ¿no? Yo puedo decir muchas cosas, pero dicen del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? A veces nomás se dicen las cosas. Es más, te pongo algo así. Si tú le prometes a alguien que vas a orar por esa persona, ¿lo has cumplido siempre? Contestas esa pregunta.
pero muchas veces no se cumple. O a veces lo hace una vez y se acabó el asunto. Entonces hay que ser constantes. Yo digo algo, lo cumplo. Y en Dios hay que ser así, hermanos, constantes, perseverantes. El enemigo está como león rugiente tratándonos de atacar, o no tratando, atacándonos. ¿Por dónde? Por donde sea. Viene contaminación, vienen cosas que nos distraen, vienen cosas que nos contaminan. Y a veces no tenemos la suficiente fortaleza como para repeler todos los ataques y mantenernos firmes en el Señor. Bueno, entonces vamos a leer, mira, Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 26. Juan 12, versículo 26. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Quiere decir entonces? ¿Sí estoy bien? ¿Cuál era? Es Juan 12, capítulo 12, versículo 26. ¿Sí estaba bien, más? Ok, entonces vamos a repetirlo. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No sé si alcanzas a sentir la profundidad de este versículo, hermano, pero lo que quiere decir que donde esté el Señor, ahí debe estar el servidor. O donde está el servidor, se manifiesta el Señor. Tú te vas fijando qué importante es servir. Mira, hermano, el camino del Señor es un proceso, como todo. Empezamos a oír de la palabra, empieza a hacer clic en nuestro espíritu y empezamos a tener hambre de conocer al Señor. Ahora empezamos a ponerlo por obra y empezamos a llenarnos de la palabra, y eso es bueno. Pero pasa un tiempo y ahora hay que ponerlo por obra. Ahora hay que practicar lo que decimos. Pues ya no seríamos oidores, olvidadizos y no hacedores de la palabra. Entonces la palabra debe de irte forjando. Tú llegas así con una vida vana, una vida superflua, una vida a lo mejor llena de pecado, y viene una novedad de vida. Entonces la palabra empieza a hacer como una metamorfosis en ti, y empieza a cambiar. Llega el momento que tú ya tienes el anhelo de ser copartícipe de la obra de Dios. La obra de Dios va caminando contigo sin mí, hermano. Si tú no te metes a la obra de Dios, la obra va a seguir. Por eso lo que nos conviene es meternos a la obra de Dios. Entonces, hay esa metamorfosis, y en ese momento el Señor te enseña que hay que servir. Y entonces empezar a trabajar de diferente manera, porque cada uno de nosotros tiene un talento diferente. A nadie de nosotros, hermanos, nos mandó desarmados. Si tú puedes decir, o a lo mejor tú puedes pensar, pero yo en qué puedo ayudar. Te digo una cosa, Dios te dio un don. Así es. Lo único que falta es que tú le preguntes a Dios, que sientas de parte de Dios hacerlo y empezarlo a hacer. ¿Y en dónde se van a manifestar los dones de Dios? En la iglesia. ¿Al servicio de qué? Del cuerpo de la iglesia. Te voy a poner un ejemplo, pues, medio mundano, ¿no? Pero, pues no voy a decir ningún nombre de un artista, pero hay artistas que componen y cantan, y de verdad tienen un talento muy especial. Y la pregunta es, ¿para qué lo ocupan? Y es el error en que caen muchos grupos de alabanza o muchos cantantes, ¿verdad? Empiezan a encontrar fama, empiezan a encontrar dinero, y entonces empiezan a distraer. Ese don que Dios les dio para el servicio de la iglesia, ahora lo ocupan para otra cosa, para cuestiones personales. Yo estaba, bueno, hace como, ¿qué será? Como 6, 7 años se murió un cantante muy famoso, ¿verdad? Y muy idolatrado aquí en nuestro país, mexicano. Yo decía, ¿y todo el talento? Porque realmente era talentoso. Yo decía, ¿por qué le dio Dios tanto talento a este hombre?
qué bendición hubiera sido que todo el talento que ocupó para cosas del mundo lo hubiera utilizado para cosas de Dios. Pero no fue así. Aquí el problema, digo que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Pero aquí el problema es que va a tener que rendir cuentas de ese don que se le dio. Recuerden la parábola de los talentos, ¿no? A los hombres se les dijo, ¿qué hiciste con lo que te di? Algunos lo enterraron, ¿no? Otros lo dilapidaron. Y uno dijo, bueno, pues lo que me diste, pues lo usé para esto, perfecto. Entonces tenemos que trabajar, hermano, en una comunión con Dios para que entendamos qué talento nos dio Dios y servir en eso, hermano. Y te vuelvo a repetir, nadie de nosotros vino desarmado. Seguramente hay algo. Y ahora te hablo de los tiempos. Un niño puede servir de una manera, un adolescente puede servir, un joven puede servir de una manera. Es que la palabra adolescente no me gusta usar. El joven puede servir de otra manera. Un anciano, a lo mejor ya no tiene la fuerza física de un joven, ¿verdad? Pero si Dios nos permite, vamos acumulando sabiduría. Entonces ya es otra cosa. Recordemos cuando el rey David iba a la guerra. Yo me imagino esa escena, se equipó, se puso su armadura y dijo, voy a la guerra. Y un siervo le dijo, no, tú, uno de sus generales, ¿no? Dijo, no, rey, tú ya no. Ya no era su tiempo de entrar a la guerra de esa manera. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ahora entra la batalla espiritual, ¿no? A veces como gente grande podemos pensar, ya no tenemos la energía para hacer ciertas cosas. Dios nos utiliza, hermano, de muchas formas. ¿Quiere decir entonces que eres útil siempre? Sí. Mientras estemos en esta tierra, somos útiles. Y hay misiones, si tú te pones te metes bien con Dios, hay misiones bien específicas para cada uno de nosotros. Hay una película que siempre platico de un niño que se llama Simon. A lo mejor algunos los vieron, pero ese niño tenía un problema porque no creció, era chaparrito. Y esa película trata de que él se metía en los... Cada que había agua se sumergía su cabeza y entonces decía, cuenta los Mississippis que aguanto, ¿no? Un Mississippi, 2 Mississippi. Entonces llevaba cierto récord de Mississippi. Y decía que porque él tenía una misión de parte de Dios. Entonces llegó el momento que la verdad ya su aguante era tremendo. Entonces, como para qué puede servir eso, ¿no? Y sus compañeros nomás se reían. Resulta que al paso del tiempo, un día se va de excursión, ese camión se cae al río y se sumerge. Entonces había que meterse, abrir, porque creo que se había atorado el camión o alguna cosa así. ¿Y sabe qué? ¿Quién creen que fue el que se metió a zafar eso? Fue él, hermano. Y gracias a que él zafó ese seguro que había, se salvaron todos. Ahora, el problema aquí es que él murió. Y tiene un mensaje tremendo, porque entonces quiere decir que todos tenemos algo que hacer en esta tierra. Claro que sí, hermano. Y que puede incluso, para cumplir ese propósito, nos puede costar la vida. Sí, hermano. Y a lo mejor la vida física, pero ¿sabes cuál es el punto? Que también a veces hay que despojarnos de nosotros mismos. A veces tenemos anhelos, a veces queremos hacer otra cosa y decimos, vamos entendiendo poco a poco que los planes de Dios son diferentes a los planes que a veces nos forjamos nosotros. Si tú te visualizas hace algunos años, te aseguro que tu plan era otro, a como estamos ahorita. Puede ser mejor o puede ser peor. Pero en Dios no hay coincidencias. Dios tiene un plan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Tener una verdadera comunión con Dios para entender lo que quiere Dios de nosotros. A lo mejor lo único que quiere es que seamos buenos padres. Y no estoy hablando de menospreciar, hermano, porque ser padre es tan complicado. Dicho sea de paso, hermanitas, ustedes no han pasado el tiempo cuando uno como varón, como siervo, está uno orando y pidiéndole a Dios que le dé la capacidad de poder guiar a la familia. A veces cuando uno entiende, a veces uno se aguanta el problema, ¿no? Y le pide a Dios que le dé la capacidad de resolverlo. Digo, estoy hablando de un padre conforme al Señor de Dios. Y de verdad, hermanos, a veces cuando le decimos a la hermana, es que sujetes a su esposo, ¿no?
Les digo aquí algo entre nos, ¿no? A mí me gustaría estar en la posición de nada más sujetarme, que me protegieran y me cubrieran en amor. El punto aquí es que a mí me pusieron en la posición de varón, ¿verdad? Y tengo que entenderlo. Entonces tengo que cuidar a mi esposa, tengo que amarla, tengo que protegerla, tengo que ser un buen proveedor de todo. De dinero, de amor, de tiempo. ¿Por qué hablamos del Padre? ¿Verdad? Aleluya. Bueno, porque es día del Padre, ¿verdad? Conforme al mundo. Pero todos los días deben ser del Padre, de la Madre. A la mamá el día 10 de mayo, cuando va más todos los hijos, ¿verdad? 364 días para ver a la madre. Pero ese día es especial. Y no les toques ese día. Porque ese día llevan todas las cosas para que la mamá trabaje más ese día. Bueno, entonces estábamos en Juan, ¿verdad? Juan 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, donde yo anduviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Señor, hermanos, no es deudor de nadie, de nadie. Todo lo que hacemos para el Señor tiene. Ahora, mira, entendamos algo. Lo que hacemos para el Señor no es para que el Señor nos dé. Lo que hacemos para el Señor es una forma de agradecer lo que ya nos dio. Son cosas diferentes. Cuando el Señor no hay trueque, hermano. Yo te doy esto para que tú me des esto. No. Tu fidelidad con el Señor te va dando y entonces tú de alguna manera tratas. Porque ¿cuándo vamos a poder pagar a nuestro Dios todo lo que nos da? Hay tantas bendiciones, hermano. Ahí estaba hablando con una persona y me decía, pasaron días y les está yendo muy bien económicamente. Y digo, qué bueno. Y conocí yo al joven, cuando era joven, y ahora ya está un poco más grande. Y en aquel tiempo tuve un problema de la cadera. El Señor lo sanó y empezó a caminar. No sé yo cómo esté su vida espiritual. El punto es de que me hablaba, platicábamos y me decía que su hijo apenas se le había dado una jefatura y le iba muy bien, ¿no? ¿Y qué creen que me habló apenas el día sábado? Bueno, ayer me habló en la noche y me comenta que ahorita el problema es que volvió a esa situación. Pero ahora no solamente es de un lado de la cadera, ahora es de los dos. Mira qué tremendo. Porque ahora todo pinta bien en la cuestión económica, pero su salud está muy deteriorada. Entonces, a veces sin darnos cuenta tenemos un gran tesoro. Aquellos que Dios nos ha venido cubriendo de esta pandemia, de esta situación, y que estamos con salud, hermano, es una bendición. A lo mejor no visualizaríamos un carro nuevo, una casa nueva, no sé. Demos gracias a Dios por lo que nos da. Amén. Bueno, vamos a ver el Salmo 100, hermanos. Mira, antes de tocar eso, ahí encontré dos sinónimos de servir. Primero, es adorar. El primero dice adorar. Tenemos que verdaderamente hacer las cosas de Dios o hacer las cosas como si fueran para Dios. A veces nos podía tocar lavar los baños, por ejemplo, y dices, ¿cómo es que estoy haciendo esto? Lo está haciendo para Dios. Y la otra cosa sería, ¿quién eres tú para no lavar los baños? ¿Cómo qué podemos ser para no poder servir de la manera que sea para el Señor? Entonces, adorar es hacer las cosas en un amor sublime a Dios. A veces, hermano, hay una situación compleja porque luego viene una batalla cuando tú ves que tú estás sirviendo y el otro no está sirviendo. Y cuando no hemos tenido mucho entendimiento de parte de Dios, viene un conflicto en nuestra vida y dice, pues si no lo hace, pues yo tampoco lo hago, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entregarle al Señor? Ese pensamiento, hermano, y pensar. Dios tiene un trato contigo, tiene una relación contigo. ¿Lo que te prometió Dios, te lo ha cumplido? Sí. ¿Sabes que no te ha cumplido? Las cosas que son conforme a tu corazón y no son conforme a su voluntad. Y seguramente no te las ha cumplido y te las va a cumplir. Pero cuando tú le pides a Dios conforme a su voluntad y en un entendimiento pleno de la palabra, Dios obra en tu vida. Lo que nos prometió Dios nos está dando. Y la mayor promesa es la salvación y la vida eterna nos las va a dar, hermano. Aleluya. Y entonces, si Dios, que es el que te manda a hacer las cosas, te está pidiendo que lo hagas, hay que hacerlo. Porque tú puedes decir, bueno, es que aquí, mira, apenas toda su vida se la pasó pecando, ¿no? Ya tiene 60 años y apenas va con ese Señor, y el Señor ¿cómo le va a dar salvación? Pudiera parecer injusto, ¿no? ¿Y quién eres tú o quién soy yo para poder juzgar eso? Es la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos a parafrasear. El hombre llega y contrata a unos obreros. Y dice, te voy a dar tanto. Y hay unos que llegaron a las 8 de la mañana, ¿no? Y les dice, te voy a dar tanto. Te voy a dar 2 blancas, vamos a decir. Llegan otros a las 12 y los contrata y dice, te voy a dar 2 blancas. Llegan otros casi ya al atardecer y les da lo mismo, ¿no? Y cuando habla de la paga, los que llegaron primero pues se quejaron, ¿no? Se quejaron porque dijeron, bueno, pues si aquellos llegaron tarde, les vas a pagar lo mismo que a nosotros. ¿Qué les dijo el dueño de la viña? ¿Qué te prometí? 2 blancas. ¿Lo aceptaste? Y te lo estoy dando. ¿Cuál es su problema? Entonces, hermano, ¿sabes por qué te sirve eso? Para entender a veces supuestas injusticias conforme a nuestro concepto. No hay injusticias en Dios. Dios tiene una razón para todo. Y hay misterios que nosotros no podemos conocer. Hay hasta un libro que dice que cuando Dios hace cosas que no tienen explicación. Y te doy un consejo, no te metas mucho en eso, ¿no? Yo a mí siempre platico eso porque me llama mucho la atención. No entiendo, hermanos, cómo vuela una vida. Me han explicado gente que sabe y todo, pero no lo entiendo. Cómo una cosa, de una cosa tan grande, tan pesada puede volar. No lo entiendo, hermano. Pero cuando se trata de volar, pues voy, ¿no? Lo disfruto. Así a veces son las cosas de Dios, hermano. Hay cosas que no entendemos. Si a Dios le place explicárnoslo, nos va a explicar. Y si no, solo hay que disfrutarlas. Amén. Entonces, el otro es adorar, ¿verdad? El otro es ministrar. Cuando hablamos de ministrar, decimos, me toca ministrar en alabanza, ¿no? Me toca ministrar en la cocina, me toca ministrar en... Es el servir. Es servir. Cuando somos solamente, hermano, instrumentos de Dios, lo que vamos a hacer el día sábado es ser instrumentos de Dios. Nosotros no vamos a hacer nada, solamente vamos y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Somos instrumentos de Dios. Para que nadie se gloríe, ¿verdad? De que no, que yo hablo muy bien y el plan de salvación me lo sé al dedillo. Y si les platico esto, pues es contundente. Yo creo que cada persona a la que le compartes la palabra, yo creo que es de manera diferente. De la misma manera que Dios tiene diferentes métodos, yo te aseguro que si nos ponemos a platicar entre todos, cada uno tiene una experiencia diferente para cuando uno recibió al Señor en su corazón. Y es lo hermoso del Señor, hermano, que no nos trata de una generalidad. Todos somos personas especiales para Dios. ¿Sí? El otro era obedecer. Hay una frase que antes utilizábamos, después de estudiar nos dimos cuenta que como que no era bueno usarla sin aclarar mucho. Dice, el que obedece no se equivoca. ¿Sí lo han oído? ¿Saben el origen que viene? Viene de Hitler. El que obedece no se equivoca. Ahora, ¿la podemos usar? Sí, pero yo creo que hay que reforzarla, ¿no? El que obedece la palabra de Dios no se equivoca. Si tú obedeces a Dios, hermano, no te vas a equivocar.
Esa es la obediencia. Y la obediencia se muestra cuando Dios te manda a hacer algo que no quieres hacer. Entonces, dicho sea de paso, cuando te toque hacer algo en la iglesia, no lo quieras hacer, pues acuérdate de lo que estamos platicando ahorita. Se muestra tu obediencia. Amén. Entonces, cuando nosotros servimos, estamos obedeciendo a Dios. Dice la palabra: el que me ama obedece mis mandamientos. Si no obedece los mandamientos, no amas a Dios. Así de sencillo. Ahora sí vamos a ver el Salmo 100. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Hace rato decía algo nuestro hermano David. Y sí es cierto, cuando vienes a alabar al Señor, pues vienes a alabarlo con gozo. Mira, todos tenemos pruebas, todos tenemos cargas, seguramente, hermano. Pero es un ejercicio, cada que entres a la puerta, deja todo. Y no lo dejes así nada más, déjaselo al Señor. Señor, yo confío en ti plenamente y sé que tú te vas a hacer cargo de esta carga. ¿Cómo se va a resolver? Como tú digas. Porque a veces el mal tino que tenemos es que queremos que se resuelva como nosotros queremos. Y a veces Dios tiene planes diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Entrar con qué? Con alegría, hermanos, con alegría. Servir con alegría. Estás trapeando con alegría. Que estás limpiando los baños con alegría, con gozo, con regocijo. Cuando terminas, párate. Ya cuando terminen todos, se paran allá, se ponen a orar y dicen: mira lo que hicimos para Dios. Qué bendición. De lo que se perdió el hermano tal. Entonces, ¿qué es con alegría, hermanos? En algún lugar, como dice el Quijote de la Mancha, en algún lugar, había un hermano que hacía que hacer y decía: lo hago pero bajo protesta, porque no vino tan. Yo te digo una cosa, a lo mejor ni lo hagas, porque eso no le agrada a Dios. Si lo vas a hacer, hazlo con gozo, y si vino el hermano, vino, y si no vino, pues no hay problema. Algún día tú no vas a venir. Y ese hermano que está haciendo el quehacer se va a acordar: ese hermano no vino. Hay que tratar a los hermanos como quisiéramos que nos trataran a nosotros, ¿no? Bueno, entonces dice que con alegría. Vamos a Hechos, hermanos, Hechos 20. Gloria a Dios. Hechos 20, vamos a leer a partir del versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? El apóstol Pablo, ¿no? Y dice que desde Mileto y Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? Y les dijo, cuando vino a él, les dijo: ¿vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo? No le dijo, no hice esto, en forma general. Había un testimonio del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan la parte donde dice la palabra: imitadme a mí, como yo imito a Cristo, ¿no? Sí lo aclara, ¿no? Imítame a mí, pero como yo imito a Cristo. Entonces, aquí dice, en el versículo 18, dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Qué tremendo, hermano, poder ser testimonio y poder tener la autoridad, no de uno, sino de parte de Dios. Decir: hermano, es más, ni decirlo, ¿va? La gente lo ve.
El pastor decía el día jueves de los nombramientos, ¿no? Dice, a veces ni es necesario decirlos, porque la gente sabe. Hay dos tipos de liderazgo, hermano. Un liderazgo por imposición y un liderazgo por influencia. El de imposición es el que dice, el hermano es esto, y el hermano es esto, y el hermano es esto. Y el de influencia es sin decirlo, hermano. La gente ya sabe quién ocupa cierto lugar. Y eso es lo que la facultad que tenía el apóstol Pablo aquí, cuando dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, todo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad, con humildad. A veces esta palabra la trastocamos tan cruelmente. Vemos una gente con guarachitos y todo y decimos, era una persona humilde, ¿no? ¿Qué tiene que ver la humildad con eso, no? Pero ya no usamos ese tipo de palabra de esa manera, inadecuada. La mayor muestra de humildad, ¿sabes quién nos la da? Nuestro Jesucristo. Sí es. O sea, cuando tú te digas humilde, piénsale bien, ¿no? Porque humilde no es una cosa mala, al contrario, es algo que te exalta ante Dios. Entonces dice, sirviéndose con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Era fácil para Pablo servirle a Dios? No, hermano, no. Se la pasó en la cárcel, se la pasó siendo golpeado, perseguido, dejó. ¿De qué vivía? Vendía tiendas, ¿no? Fabricaba tiendas y las vendía. Él venía de una familia que tenía dinero y dejó eso para dedicarse a las cosas de Dios. La pregunta es, ¿de qué nos hemos despojado? Esa pregunta también la hacía el pastor el jueves, ¿verdad? ¿De qué te has despojado tú? ¿O de qué me he despojado yo para servirle a Dios? ¿De verdad nos hemos despojado? ¿Seguimos viviendo igual? Porque esto es fácil, hermano, hay una consecuencia. Dice, mira, te voy a dar un versículo bien tremendo. No os engañéis, porque de Dios nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y te voy a dar otro uno. La misericordia que tú tengas para con los demás es la misma misericordia que va a tener para contigo Cristo el día del juicio. Contundente, ¿no? Pero si crees que no pasa nada, sí pasa algo. Mira, siempre pongo el ejemplo de las plantas. ¿Han visto esa como enredadera, no? La planta está aquí y la rama empieza a desplazarse, ¿no? ¿Qué pasa si tú cortas la rama hasta allá? La planta está aquí y la rama llega hasta allá y tú la cortas. ¿Qué pasa inmediatamente con la planta? Nada. Sigue estando igual. Pasado un tiempo, se empieza a secar. Pasado un tiempo. O sea, no te das inmediatamente cuenta. Pasado un tiempo empieza a secar, entonces, ¿por qué se seca, no? Si le está echando agua. Empiezas a examinarlo y te das cuenta que ya está tosado por ahí. Porque ya fue afectada, hermano. Y a veces puede pasar eso en nuestra vida. Por eso la exhortación siempre es estarnos examinando constantemente. Cómo mostrar nuestra relación con Dios. Decíamos en la primera pregunta con que decíamos, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos creyendo en Dios? ¿Verdaderamente venimos aquí porque amamos a Dios? ¿O solamente aliviar nuestra conciencia? Dice la palabra, si me amas, obedece mis mandamientos. Pues, ¿qué puede pasarnos esto, hermano? A veces no nos estamos dando cuenta que ya por ahí estamos fracturados y ya nuestra raíz está mal y vamos a secarnos. Es cuestión de tiempo. El rey David seguía siendo rey. Se metió con la mujer de Urías, ¿no? Adulteró, mintió, asesinó y sigue siendo rey. Y pues él estaba tranquilo porque seguía siendo rey. Tuvo que llegar un profeta para decirle, ¿verdad? ¿Qué piensas de aquel hombre que tenía 100 ovejas y le quita una? No, pues es un desdichado, ¿no?
Quizá que tanto le diría, ¿verdad? El Día del Amor también decía que no se decía. Pero resulta que era él. O sea, tuvo que venírselo a decir a alguien, hermano, para que tú lo entiendas. Ahora, nosotros que tenemos la posibilidad, a través del Espíritu Santo, estarnos examinando para ver dónde estamos fallando, ser honestos. A cada quien le aprieta en algún lugar el zapato, hermano. Dirían en mi pueblo, todos tenemos cola que nos pisen. Examínate, examinémonos y dónde estamos fallando y trabajar en eso, hermano. Y te digo, lo más seguro es que esa lucha la tengamos siempre mientras estamos en esta tierra. Porque dice el apóstol Pablo, mientras estés en este cuerpo, como que nos va a ganar de repente, ¿verdad? Entonces hay que estarnos limpiando nuestras vestiduras constantemente. Bueno, entonces dice aquí, sirviendo al Señor con toda humildad, con mucha alegría y pruebas que han venido por las hechanzas de los judíos. Cada uno de nosotros tiene pruebas para servirle al Señor, seguramente, hermano, seguramente. ¿Y sabes qué es el mayor enemigo para servirle a Dios? Nosotros mismos. Así es. Un día estaba en otra iglesia y estaba yo, había servicio en la tarde, había culto en la tarde. Y entonces, ¿qué creen que estaba yo acomodado en un sillón así bien rico? Y de repente empiezo a ver una película que me gustó, ¿no? Y yo viendo, hermanos, y dije, no, pues, yo creo que no voy, mejor. Pues al fin ni cuenta se va a dar a nadie, ¿no? Porque eso pensamos, que nadie se da cuenta. Pero se da cuenta de Dios. Y de repente seguí yo, de repente, hermano, yo creo que viene el Espíritu Santo y me empieza a reír. Y cuando te golpea el Espíritu Santo, te está recordando cosas, estuvo mejor, pues, ya, mejor me paro. Y me fui, hermanos, al culto. Era un culto de servidores, por cierto. Cuando llego al culto y en el transcurso del culto, 3 veces en mi vida, en el caminar en el Señor, he sentido la presencia de Dios de manera contundente. Y les digo una cosa, esa fue una de las veces. O sea, después me dije, ¿cómo me iba a perder esa bendición? Y todo por flojón, así. Entonces, hermano, cada que te dé flojera de venir al culto, acuérdate que ese día puede ser un día especial para ti. Que el Señor tiene algo especial para ti. Amén. Bueno, mira, vamos a ver Gálatas 5:13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una muestra de amor a los demás es servirles, hermano. ¿Sientes bonito cuando alguien te atiende y dice, hermano, mira esto, y hermano, se siente bonito, ¿no? Dices, se casa, sientes el amor de los hermanos. Pues tú y yo somos posibles instrumentos para que los demás reciban eso. Es una cadena, hermano. Entramos a la iglesia, empezamos a recibir de Dios y ahora tenemos que empezar a dar. No solamente venimos a engordarnos nosotros de la palabra, no, tenemos que vivir la palabra, y una forma de vivir es servir. Mira, no vas a ver a una persona que madure espiritualmente si no sirve. Como que el servicio va implícito con el crecimiento espiritual, porque estás sometiendo tu carne. Y cuando sometes a tu carne, se glorifica a ¿quién? El Señor. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos. Dice aquí en la final del versículo 13, como ocasión, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo para Dios. Le estás sirviendo a un hermano, lo estás haciendo para Dios. Entonces, hermano, quiere decir que es una oportunidad. Servir es una oportunidad de agradar a quien más amas. Yo pongo luego el ejemplo siempre pongo ese ejemplo, pero bueno, no voy a hablar con él. Pero
del hijo, ¿no? El hijo le obedece a su papá, dice el papá, tráeme un vaso con agua. Y el hijo va. Pero ¿con qué actitud va? Puede ir en el camino diciendo, ¿por qué no se para? Y me afuerza, me está viendo jugar aquí con mi maquinita y yo me manda. Y va, pero obedece. ¿Por qué? Porque va a haber represalia, ¿no? Va a haber un castigo. Trae el vaso con agua y lo pone. Ya se da medio vuelta. Ahí te va el otro ejemplo. Hijo, ¿me puedes pasar un vaso con agua? Corre el hijo, agarra el vaso, no agarra el vaso, agarra una jarra con agua, le pone agua, le vierte agua, toma la jarra, lleva el vaso, pone una servilleta, le pone el vaso, le sirve y hasta se espera para servir. ¿Ustedes creen que está haciendo eso por temor o por miedo? No, hermano, lo está haciendo por amor. Y cuando tú haces por amor, hay una doble bendición para el que lo está haciendo y para el que lo está recibiendo. Entonces te fijas cómo Dios ha pensado en todo de manera perfecta. Entonces cuando tú le sirves a Dios, debes hacerlo con gozo. Y si te pide Dios algo, hazlo doble. Cuando haces lo que te dice Dios, ¿sabes qué dice la palabra? Que eres siervo inútil. Ahora, siervo inútil no es una ofensa, ¿eh? Ser siervo inútil en Dios es hacer lo que Dios te manda. Y ahora sí dice siervo inútil. Entonces a Dios hay que darle no el 100, hay que darle 200. Dicen, todo lo que está en tu mano, hazlo. Amén. Mira, vamos a ver 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 58. Amén. Esta porción de la palabra, hermano, por lo menos yo siempre la utilizo cuando oramos para los servidores, ¿no? Para vamos a iniciar el servicio. Y ojalá se nos quede grabado, porque esta porción de la palabra es muy bonita y muy hermosa. Mira, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si le tomas bien el sentido y lo meditas, te vas a dar cuenta que es algo hermoso. Porque dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, no se desanimen, hay que estar constantes. Tenemos pruebas, luchas afuera, sí, pero aquí venimos a servir a Dios. Mantente firme, pase lo que pase, mantente firme y sé constante, perseverante. Una piedra le hace algo, una gota de agua le hace algo a una piedra. Sí. Si caen 2 veces, no, pero está que termina haciendo un hoyo. La constancia y la perseverancia, Al Señor, hermano, siempre lo necesitamos, no nada más de vez en cuando. Al Señor hay que buscarlo siempre. Aún en los problemas. Mira, cuando tú tienes la bolsa llena, cuando tienes salud, cuando todo está bien en la familia, pues es bien fácil venir, ¿no? Digo que dicho sea de paso, también hay que venir a dar gracias, ¿no? Porque todo es porque Dios lo permite. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Cuando tu cartera no está muy bien, que digamos, cuando estás enfermo, cuando tienes enfermo a alguien, cuando tienes conflictos familiares. Y si aún así vienes, hermano, a adorar, a alabar al Señor y a el consejo de su palabra, te aseguro que el Señor tiene palabra de consuelo para ti en algún momento. Muchas veces, hermano, predicamos un tema y a veces no tiene nada que ver con el tema lo que te tocó a ti, ¿no?
una porción de la palabra que te ayudó. Y es bien tremendo, ¿no? Porque cuando tú pones atención durante todo el tiempo del culto, a veces Dios te ministra en la alabanza, en la oración inicial. Ahorita, por ejemplo, puedo ver una administración cuando se oró por los padres. ¿Por qué quienes ya no tenemos el privilegio de que nuestro Padre esté aquí en la tierra? Es un tiempo en donde terrenalmente viene una confrontación, ¿no? Y pues es por qué, ¿no? Pero cuando tú entiendes de Dios, sabes que todos tenemos un tiempo, un propósito, y que la persona que ya se fue seguramente es porque ya había cumplido el propósito. Amén. Entonces dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, hermano, porque dice la palabra que el Señor no es deudor de nadie. Tarde o temprano hay algo que Dios permite. ¿No te ha pasado que muchas veces sucede algo en tu vida y dices, pues que yo no hice nada por conseguir esto? Y sin embargo Dios te lo dio. A veces fruto o consecuencia de lo que tú hiciste, o a veces fruto o consecuencia de nuestros padres. Fíjate qué tremendo. Porque como padres podemos dejar bendición para nuestros hijos. Bueno, siempre dejamos bendición. La mala noticia es que también podemos dejar maldición. Dicho sea de paso, también hay que revisar cómo está nuestro ministerio como padres, ¿no? Cómo estamos haciendo las cosas. Bueno, entonces quedamos que el Señor no es deudor de nadie. Tenemos que servirle con alegría, con gozo, hermano. Y el mayor ejemplo, nuestro Jesucristo. La mayor muestra de humildad, nuestro Jesucristo. El mayor amor, nuestro Jesucristo. Todo lo bueno, hermano, el mayor ejemplo es el Señor. Amén, así es. A manera de conclusión, punto número 1, el mayor ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesucristo. Quisimos empezar con el pasaje donde lava los pies de los discípulos, amado. Es una muestra grande de humildad. Y así es como debemos de conducirnos, amado, con humildad. Haciendo las cosas como si las hiciéramos para Dios. Todo lo que hagamos, hermano, que no se en vano. A veces puedes pensar, ¿y quién se puede dar cuenta que estoy lavando los baños, no? Dios. ¿Y quién se puede dar cuenta que yo me lavé todos los trastes, no? Y nadie me hizo nada. Dios. Y tú puedes decir, no, pero el hermano, la hermana no hace nada. Pues es un asunto con Dios. Tú le agradas o desagradas a Dios, ¿no? Tú haz lo que tienes que hacer con amor, con gozo, disfrútalo y aprovecha la bendición. El segundo punto, servir unos a otros. Que no te pese, hermano. A veces cuesta trabajo, porque a veces tienes una posición aquí y tienes que tratar igual que está acá, pero terrenalmente hablando. Porque dijimos que ante Dios todos somos iguales, ¿no? Pero viene un conflicto en tu vida, pues ¿cómo yo voy a andar sirviendo? ¿Quién eres tú para no poder servir al hermano? ¿No? Mira, hermano, hay una alabanza que me acuerdo que luego cantamos a los discipulados, de dar su tiempo, su amor, tiempo y otra cosa. Pero esa alabanza era muy bonita, es muy sencilla. Pero lo que yo voy es a esto, hermano. Démosle tiempo a Dios, démosle nuestro amor a Dios, démosle nuestra vida a Dios, porque Él fue el que nos las dio, hermano. Dice la alabanza, no daré mi amor a nadie más que a ti. ¿Sí la ven? No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi tiempo, mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Démosle todo a Dios, hermano. No te limites. Quisiéramos a veces como ministros trasladar lo que sentimos en nuestro corazón y a veces somos tan limitados, hermano.
Pero créemelo, que la mayor y la mejor inversión es darle a Dios. Porque Dios no se va a quedar con nadie. Y el crecimiento de nuestra congregación va a ser en base al esfuerzo de cada uno de nosotros. Es más, no va a ser, está siendo en base al esfuerzo de cada uno. Yo lo único que quiero trasladar es que veamos que tenemos que servir a Dios, hermano. Hay un proceso, dijimos, ¿verdad? No sé en qué etapa del proceso estés. A lo mejor apenas está recibiendo, apenas ha habido un convencimiento de tu vida, pero hay un momento que hay que servir, hermano. Hay que servir. La mies es mucho, los obreros pocos. El otro día estábamos platicando en el presbiterio, decíamos cómo organizamos, ¿no? Pues con lo que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos muchos los que están sirviendo. Y tú me dices, bueno, es que la iglesia es pequeña. ¿Y qué va a pasar cuando crezca? Tenemos que aplicarnos, hermanos. Tenemos que aplicarnos. Sirva de exhortación, con amor y en el nombre del Señor. Siempre hay algo que hacer, siempre, hermano, siempre. Yo creo que va a llegar un momento que el Señor le muestra a nuestro pastor y vamos a tener un culto para que podamos pues, ver y atender el deseo de muchos de servir, porque hay algunos que quieren servir y no han tenido la posibilidad de hacerlo, ¿no? Dios está con nosotros, hermano. Pero también nosotros tenemos que buscar de Dios. Amén. Bueno, yo nunca llevo el control del tiempo, pero ya terminé. Vamos a orar. Señor bendito, Padre poderoso, a ti es la honra y la